Bienvenidos a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Desafíos Matemáticos Sexto Grado, Bloque 1. Desafío número 17. ¿Cuál es la distancia real? Contenido del video: introducción, desarrollo del ejercicio y repaso. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. Si el material te es útil, regálanos un me gusta. De esa manera nos apoyas y síguelo compartiendo con más compañeros para que continúen desarrollando con mayor facilidad las actividades de su libro de texto. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comenzamos. Iniciamos con una introducción sobre el tema, con el fin de que desarrolles y resuelvas de manera práctica y sencilla el desafío número 17, ¿cuál es la distancia real?, de tu libro de texto Desafíos Matemáticos Sexto Grado, cuya intención didáctica es interpretar la escala gráfica de un mapa para calcular distancias reales. Así que, iniciamos. Introducción. Las escalas. La escala gráfica es la representación dibujada en un mapa, carta náutica o un plano con escala unidad por unidad, donde cada segmento muestra la relación entre la longitud de la representación y la de la realidad, como lo vemos en la escala gráfica que tenemos en la parte inferior, la cual nos representa la distancia total que indica la escala, que es de 20 kilómetros. En la parte inferior podemos medir con una regla el largo de la escala gráfica y la cual nos da como resultado 1.8 centímetros. Estos datos nos van a servir para poder calcular las distancias entre dos puntos, haciendo uso de un algoritmo para trabajar con la fórmula, donde el primer punto es calcular el valor unitario, que es la distancia total entre la medida de la escala gráfica, es decir, 20 entre 1.8. Nos da como resultado 11.1, que es el valor unitario. 20 es la distancia total de la escala gráfica, 20 kilómetros. 1.8 es la distancia que hay al utilizar la regla y medir la escala gráfica, lo largo de ella, y nos da como resultado 1.8 centímetros. Como segundo punto, en el mapa se mide con una regla la distancia entre los dos puntos. Por ejemplo, la distancia entre París y Madrid es de 1.5 centímetros. Finalmente, el tercer punto es calcular la distancia real, valor unitario por la distancia entre los dos puntos. Significa que vamos a multiplicar 11.1, que es el valor unitario que obtuvimos en el primer punto, por 1.5, que es la distancia que existe entre los dos puntos de los cuales queremos calcular la distancia real. Y nos da como resultado la distancia aproximada, que es de 16.65 kilómetros. Este es el método tradicional que nos permite calcular la distancia entre dos puntos, haciendo uso de un algoritmo para trabajar con fórmula. Otra forma de obtener las distancias aproximadas es utilizar una copia de la escala gráfica y utilizarla como regla. Veamos el ejemplo. Vamos a calcular la distancia aproximada entre Campeche y Mérida. Vamos a obtener como resultado que la distancia aproximadamente entre los dos puntos es de 10 kilómetros. Y vamos a hacer uso de la copia de la escala gráfica para utilizarla como regla. Ubicamos los dos puntos primero, Campeche y Mérida. Realizamos la copia de la escala gráfica y la utilizamos como regla para medir, es decir, la vamos a colocar sobre la distancia entre los dos puntos. Una vez que la colocamos, visualizamos que aproximadamente entre los dos puntos, entre Campeche y Mérida, hay una distancia aproximada de 10 kilómetros. La escala gráfica tiene como valor
20 kilómetros. Por lo tanto, al utilizarla como regla solamente llega hasta la distancia aproximada de 10 kilómetros. Muy bien, con esto finalizamos la introducción, que es hacer uso para medir distancias entre dos puntos de el uso de la escala gráfica como copia y utilizarla como regla, y el uso tradicional, que es el algoritmo de la fórmula. Vamos a iniciar entonces ahora con el desafío número 17. ¿Cuál es la distancia real? Ya tienen los dos métodos y son los que vamos a utilizar. Trabajamos con la consigna número 1. En equipo calculen la distancia real aproximada entre los siguientes cerros. Den su respuesta en kilómetros. Recuerden que vamos a trabajar los dos métodos que vimos en la introducción. La copia de la escala gráfica para usarla como regla y el algoritmo, que es hacer uso de la fórmula. Bien, la primera distancia que vamos a calcular es la distancia que existe entre el cerro La Calavera y el cerro El Mirador. Resultados. Haciendo uso de la escala gráfica, vamos a obtener una distancia aproximada de 15 kilómetros. Utilizando la regla y la escala gráfica, vamos a obtener una distancia aproximada de 16.65 kilómetros. Veamos el mapa para hacer uso de los dos métodos. Primero ubicamos los dos puntos, Cerro La Calavera y Cerro El Mirador. Acercamos para trabajar mucho mejor con la copia de la escala gráfica. Muy bien, tenemos los dos puntos y colocamos la copia de la escala gráfica, que funciona como regla para poder medir la distancia entre estos dos puntos. Una vez que la colocamos, obtenemos la distancia aproximada entre estos dos puntos, que es de 15 kilómetros. Lo visualizamos aquí. La escala gráfica en su totalidad es de 20 kilómetros. Por lo tanto, como no ocupa toda, más o menos está en 15 kilómetros la distancia entre los dos puntos. 15 kilómetros. Y veamos ahora cómo lo calculamos haciendo uso del algoritmo. Ubicamos nuestros dos puntos y ahora medimos con la regla. Al medir con la regla la distancia entre los dos puntos, obtenemos como resultado 1.5 centímetros. Bien. Los datos que necesitamos para poder calcular la distancia real aproximada es la siguiente. La medida de la escala gráfica, que es de 1.8 centímetros. ¿Cómo la obtenemos? Midiendo lo largo de la escala gráfica con la regla, y nos va a dar como resultado 1.8 centímetros. Necesitamos la distancia total de la escala gráfica. También la tenemos y es de 20 kilómetros. Esa la podemos visualizar en la parte superior de la escala gráfica. Una vez que tenemos esos dos datos, dividimos 20 entre 1.8 y nos va a dar como resultado 11.1, que es el valor unitario. Tenemos la distancia entre los dos puntos que obtuvimos midiendo con la regla y nos dio como resultado 1.5 centímetros. Ahora calculamos la distancia real aproximada. Vamos a multiplicar el valor unitario 11.1, que es el que obtuvimos en este punto, por 1.5, que es la distancia que hay entre los dos puntos. Recuerden que medimos con la regla. Al multiplicar estos dos valores nos da como resultado la distancia real aproximada entre esos dos puntos, que es de 16.65 kilómetros. Muy bien, continuamos. Ahora calculamos la distancia real aproximada entre el cerro El Picacho y el cerro Juan Grande. También vamos a trabajar
con los dos métodos. Haciendo uso de la escala gráfica como regla, vamos a obtener la distancia aproximada de 44 kilómetros. Y haciendo uso de la regla y la escala gráfica, vamos a obtener una distancia aproximada de 44.4 kilómetros. Vamos al mapa y ubicamos los puntos: El Picacho y Cerro Juan Grande. Acercamos más para trabajar mejor con la copia de la escala gráfica. Ubicamos los puntos nuevamente e iniciamos colocando la copia de la escala gráfica. Obtenemos 20 kilómetros. Recuerden que la escala gráfica mide 20 kilómetros. Todavía hay un espacio más. Colocamos una segunda copia de la escala gráfica. Aquí tenemos 20 kilómetros más, por lo tanto llevamos 20 más 20, 40 kilómetros. Nos hace falta un pequeño tramo más, por lo tanto colocamos una tercera copia de la escala gráfica. La colocamos y obtenemos finalmente la distancia aproximada, que es de 44 kilómetros. Bien. Con las dos primeras copias de la escala gráfica obtuvimos 40 kilómetros, de donde obtenemos los 4 kilómetros más. Observamos en la escala gráfica el cuadrito negro y el cuadrito blanco, ambos miden 5 kilómetros. Por lo tanto, aquí no ocupó los dos exactamente, sino solo una parte. Aproximadamente 4 kilómetros, por lo tanto, la distancia aproximada es de 44 kilómetros. Muy bien, ahora veamos el siguiente método. Ubicamos los puntos nuevamente: El Picacho, Cerro Juan Grande. Medimos con la regla la distancia entre los dos puntos y obtenemos que es de 4 centímetros. Datos que necesitamos para hacer uso del algoritmo y trabajar con la fórmula. La medida de la escala gráfica, que es de 1.8 centímetros, ya sabemos cómo obtenerla. La distancia total de la escala gráfica, que es de 20 kilómetros, también la tenemos en la escala gráfica. Dividimos 20 entre 1.8 y obtenemos como resultado el valor unitario, que es de 11.1. Tenemos también ya la distancia entre Picacho y Juan Grande y la obtuvimos midiendo con regla y fue de 4 centímetros. Ahora sí, vamos a calcular la distancia real aproximada. Multiplicamos 11.1, que es el valor unitario, por 4, que es la distancia que existe entre los dos puntos. Nos da como resultado 44.4 kilómetros. Es la distancia real aproximada que existe entre los dos puntos, que son El Picacho y Cerro Juan Grande. Muy bien, proseguimos. Ahora calculamos la distancia real aproximada de San Juan a La Calavera. Utilizando la copia de la escala gráfica, vamos a obtener una distancia aproximada de 40 kilómetros. Y utilizando la regla y la escala gráfica, vamos a obtener una distancia aproximada de 38.85 kilómetros. Vamos al mapa para corroborar. Ubicamos los puntos. Los tenemos ubicados: Cerro La Calavera y Cerro San Juan. Acercamos para trabajar mejor con la copia de la escala gráfica. Ubicamos los puntos nuevamente para colocar entre esos dos puntos la copia o las copias de la escala gráfica. Colocamos la primera. Obtenemos 20 kilómetros. Hace falta
un tramo más. Colocamos una segunda copia de la escala gráfica y obtenemos 20 kilómetros más. Por lo tanto, 20 kilómetros más 20 kilómetros nos da una distancia aproximada de 40 kilómetros. Ahora calculamos la distancia haciendo uso del algoritmo. Medimos los puntos, la distancia que hay entre los puntos Cerro La Calavera y Cerro San Juan. Medimos con la regla y obtenemos la distancia entre los dos puntos, que es de 3.5 centímetros. Muy bien, trabajamos con los datos que se nos piden. Medida de la escala gráfica es de 1.8 centímetros. Esta medida de la escala gráfica, recuerden que se mide con regla en la parte inferior de la escala gráfica, es decir, medimos lo largo de la escala gráfica y nos da como resultado 1.8 centímetros. La distancia total de la escala gráfica es de 20 kilómetros. Es el dato que podemos visualizar en la parte superior de la escala gráfica. Medimos 20 entre 1.8 y obtenemos como resultado 11.1, que es el valor unitario. Se mide la distancia que hay entre los dos puntos con la regla y obtenemos como resultado 3.5 centímetros. Calculamos ahora sí la distancia real aproximada. Para ello multiplicamos 11.1, que es el valor unitario, por 3.5, que es lo que mide la distancia entre los dos puntos. Al multiplicar obtenemos como resultado 38.85 kilómetros. Esa es la distancia real aproximada entre el Cerro La Calavera y el Cerro San Juan. Continuamos. Ahora calculamos la distancia real aproximada entre el Cerro Los Gallos y el Cerro San Juan. Utilizando la copia de la escala gráfica, obtenemos una distancia aproximada de 47.5 kilómetros y haciendo uso de la regla y la escala gráfica, obtenemos una distancia aproximada de 46.62 kilómetros. Vamos al mapa para corroborar los datos. Bien, ubicamos los dos puntos, Cerro Los Gallos, Cerro San Juan. Acercamos para trabajar mejor con la copia de la escala gráfica. Recuerden que se utiliza como regla. Ubicamos los puntos nuevamente. Iniciamos colocando la primer copia de la escala gráfica. Tenemos aquí 20 kilómetros. Todavía hace falta un tramo. Colocamos una segunda copia de la escala gráfica. Y tenemos ahora 20 kilómetros más 20 kilómetros, 40 kilómetros. Todavía nos hace falta un tramo más. Colocamos una tercera copia de la escala gráfica. Y obtenemos finalmente la distancia aproximada entre los dos puntos, que es de 47.5 kilómetros. Con las dos copias de la escala gráfica completas, obtenemos 40 kilómetros. Los 7.5 kilómetros es el espacio que utilizó la tercera copia de la escala gráfica. Recordemos que cada cuadrito mide 2.5 kilómetros. Por lo tanto, 2.5 más 2.5 son 5 kilómetros, más 2.5, 7.5 kilómetros. Estos 7.5 kilómetros de la tercera copia de la escala gráfica más los 40 que ya teníamos, nos da la distancia aproximada total de 47.5 kilómetros. Muy bien. Ahora vamos a calcular haciendo uso del algoritmo. Ubicamos los puntos nuevamente, Cerro Los Gallos, Cerro San Juan. Medimos con la regla y obtenemos la distancia entre los dos puntos, que es de 4.2 centímetros.
Los datos ya los conocemos. Necesitamos la medida de la escala gráfica, que es de 1.8 centímetros. La distancia total de la escala gráfica, que es de 20 kilómetros. Dividimos 20 entre 1.8 y nos da como resultado 11.1, que es el valor unitario. La distancia que hay entre los dos puntos, midiendo con regla, nos da como resultado 4.2 centímetros. Ahora finalmente calculamos la distancia real aproximada, multiplicando 11.1, que es el valor unitario, por 4.2, que es la distancia entre los dos puntos. Al multiplicar, obtenemos como resultado 46.62 kilómetros. Esa es la distancia real aproximada entre Cerro Los Gallos y Cerro San Juan. Muy bien. Con ello finalizamos el desafío número 17, ¿cuál es la distancia real? Esperando como siempre la información sea de gran utilidad para que puedan desarrollar con mayor facilidad las actividades de su libro de texto, en este caso los desafíos de su libro de texto Desafíos Matemáticos, sexto grado. Para reforzar aún más el aprendizaje, veamos las sugerencias para seguir practicando. Consulta en tu Atlas de Geografía del Mundo el mapa de la página 76. Mide con tu regla y calcula las distancias aproximadas en línea recta entre las ciudades que se indican. Veamos el mapa de la página 76. Tenemos la división política de Europa. Muy bien. Haciendo uso de este mapa, van a calcular la distancia real aproximada entre Kiev y Varsovia. La distancia aproximada entre Berlín y Varsovia. La distancia aproximada entre Sofía y Bucarest. Y la distancia aproximada entre Estocolmo y Oslo. Muy bien, con ello concluimos totalmente el desafío número 17, ¿cuál es la distancia real? Una vez más, gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que sigan desarrollando con mayor facilidad las actividades de su libro de texto, o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en las actividades escolares. Regálanos tu like y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.